Buenos días. Voz de hombre. Buenos días, familia. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estáis? Bien, contentos de regresar a la casa del Señor. Ya la semana pasada tuvimos oportunidad, nosotros también, de regresar después de un tiempo de vacaciones, tiempo de descanso, de bendición, de familia, pero también nos hacía muchísima ilusión estar una vez más con vosotros en la casa del Señor y por supuesto adorar al Señor juntos, escuchar su palabra. Y no sé cuántas personas nos visitan por primera vez en esta mañana. ¿Alguien viene por primera vez a este lugar? Me gustaría saludarte. Bienvenidos, Joan, Luisana, bienvenidos. ¿Alguien más? Si tu hijo quiere subir, hay clase para adolescentes arriba. Si quieres ir, chicos de tu edad, ¿vale? ¿Te quieres quedar? Te va a ir bien quedándote aquí, ¿eh? Muy bien. Pues ya la semana pasada también lo dije, pero como había personas que estaban todavía afuera, disfrutando todavía de un fin de semana de descanso, quiero en esta mañana una vez más ratificar nuestra gratitud como familia a todos los hermanos que durante el tiempo de agosto e incluso durante el tiempo de julio, que tuvimos que estar en la iglesia de Madrid, estuvisteis fielmente cubriendo las necesidades de la iglesia. Gracias de verdad por cubrir la palabra, la alabanza, el sonido, todo para que la iglesia del Señor siga funcionando. Yo sé que es el Señor quien sostiene la iglesia, que no depende de ninguno de nosotros. Pero cuando asumes una responsabilidad en la iglesia, ya sea lo que hagas, ¿no? Ya sea mantenimiento, limpieza, alabanza, pues tienes una carga en tu corazón cuando te vas, ¿no? ¿Verdad, Rubén? Va a funcionar esto, ay, Señor, ¿no? Y delegas, y es una bendición saber que hay hermanos que están ahí frente al cañón también, cubriendo las necesidades, y entonces verdaderamente descansas tranquilamente. Así que gracias hermanos. Vamos a ir a la palabra, pero antes de que leamos el texto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartiros en esta mañana, me gustaría que oremos. Sé que hemos estado mucho tiempo de pie, así que no nos vamos a poner de pie, vamos a orar sentados. Creo que el Señor también escucha la oración cuando estamos sentados, ¿verdad? Señor, gracias por el privilegio de estar una vez más en tu casa en esta mañana. Gracias porque nos has provisto de la salud, del tiempo, de los recursos, de todo lo necesario, Señor, para que podamos acercarnos a este lugar. Y aquí, Señor, en torno a la celebración que queremos darte a ti, Señor, estar juntos y poder adorarte, seguir aprendiendo, Señor, seguir siendo transformados por ti, Señor. Yo te pido que en esta mañana tu palabra nos hable, tu palabra nos transforme, tu palabra nos corrija, Señor, nos afirme, nos impulse hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues voy a pedir por favor que abráis vuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Ya nuestro hermano David la semana pasada estuvo hablando de Efesios capítulo 2, los primeros 7 versículos. Y me gustaría dar continuidad a otros versículos de este mismo capítulo. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Los que no tenéis Biblia, por lo que sea todavía, si vienes por primera vez, vas a poder seguir la lectura aquí en nuestra proyección. Y este pasaje está titulado Reconciliación por medio de la cruz. Dice la Biblia así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Como decía la semana pasada, nuestro hermano David estuvo compartiendo los primeros 7 versículos de este capítulo, ¿vale? Y esa primera parte del texto que nos compartía nuestro hermano habla de la salvación que recibimos por gracia, ¿vale? Ya seamos judíos o gentiles, ¿vale? Entendamos que para los judíos todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel era considerado gentil, ¿vale? Por lo tanto, totalmente alejado, distanciado, separado de Dios, según la ley. Y de hecho, el versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este texto que compartíamos la semana pasada nos deja muy claro quiénes éramos antes de Cristo y quiénes deberíamos ser después de Cristo en nuestra vida. Y finaliza ese pasaje diciendo que la salvación que está en Cristo la recibimos no por méritos propios, no porque nosotros seamos demasiado buenos, no porque hagamos cosas importantes, cosas buenas, sino porque Dios ha querido regalarnos la salvación, porque nos ama, es por gracia, no podemos hacer nada para conseguirla. Y en esa situación, según escuchábamos la semana pasada, estábamos todos, ¿vale? Nos recuerda que sin Cristo estábamos muertos. Vivíamos en los deseos de la carne, de los pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo, la influencia del príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo, dirigiendo la filosofía del mundo. Y dice que ahí estábamos todos nosotros estábamos ahí. Qué importante, pienso. Y no te preocupes, David, no voy a pisar más tu mensaje, simplemente como introducción para lo que vamos a compartir en esta mañana. Y pienso que cuando hablamos de la influencia del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos o vivir bajo nuestra propia idea de lo que nosotros consideramos correcto o bueno, es necesario, es importante que estemos hablando en pasado. En pasado. Que cuando miremos nuestra vida, veamos que verdaderamente ha habido un antes y un después. Al igual que la historia, ¿vale? Marca claramente el antes y el después de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo, la historia para la humanidad cambió. Pero qué importante para nosotros a nivel personal, que cuando leemos la palabra, podamos descubrir que también ha habido un antes y un después en nuestra vida. Y que ya los deseos de la carne no son los que nos gobiernan. Que ya la influencia de este mundo, que está directamente dirigida por el príncipe de este mundo, el mismo enemigo de Dios y del pueblo de Dios, que está dirigiendo las filosofías de este mundo, nosotros somos totalmente ajenos a esas filosofías. Descubrimos que ciertamente ya no nos gobierna la filosofía de este mundo. Quizás en otro tiempo sí. Yo estuve en esa faceta en la que me gobernaban mis deseos, yo mismo pensaba, opinaba lo que era bueno para mí, yo decidía lo que era bueno para mí, bajo mi propia forma de entender. Y por supuesto, sin ser consciente de que hay un mover espiritual que está llevando toda la sociedad en una línea totalmente contraria a Dios. Pero apareció Cristo. Y entonces eso es lo importante para nosotros cuando hablamos de este pasaje. Que hablemos de un pasado y de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque extendió sobre nosotros su misericordia, nos dio vida, nos resucitó y nos dio un lugar de privilegio. Así que esto nos compartía
David. Lo he resumido muy rápidamente porque quiero pensar que cuando los hermanos que comparten la palabra en este lugar y el Señor me permite a mí también compartir la palabra, Dios tiene algo en su corazón, algo en su pensamiento para nosotros como iglesia local. Está queriendo llevarnos en una dirección porque somos pequeña parte de su rebaño que Dios ha juntado en Fuenlabrada y nos está hablando algo muy específico. Así que he querido escuchar atentamente lo que el Señor compartía a través de David la semana pasada, lo que compartió nuestro hermano Ángel hace unas semanas, hablando acerca de que en Cristo el Señor ha hecho de nosotros sacerdocio santo, ¿verdad, hermano? Y esto a mí me ha hablado acerca de la importancia que tiene para nosotros como iglesia tener clara nuestra identidad como creyentes. Todo esto me habla de un antes, un después en nuestra vida, una identidad alejada de Dios, separada de Dios, y una nueva identidad si estamos en Cristo. Y por eso he titulado este pasaje de esta mañana, Identidad. Quiero ser sensible a lo que creo que el Señor nos está hablando en este momento. Y también no quiero olvidar que tenemos un lema este año que el Señor nos ha dado como iglesia. ¿Cuál es? Perfectamente unidos, ¿verdad, Mirna? Perfectamente unidos. Así que creo que lo que quiero compartir en esta mañana tiene mucho que ver con nuestro lema de este año, tiene mucho que ver con la identidad que Cristo nos ha otorgado sin merecerlo, y sobre ello quiero hablar. Tener clara nuestra identidad como creyentes es algo tan importante, hermanos. Deberíamos de recordarlo cada día. Debería de ser un ejercicio que deberíamos de adquirir de forma habitual, como el de levantarnos, ducharnos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Desayunar, algunos hacer deporte si lo puedes hacer, ir a trabajar. Son hábitos saludables, necesarios en nuestra vida. Algunos de ellos no podemos escapar, hay que ir a trabajar, ¿verdad? Pero quizás un hábito saludable para nuestra vida debería de ser ejercitarnos en recordar cada mañana la obra de Cristo y la identidad que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque yo creo que recordar el lugar que el Señor nos ha dado, de dónde nos sacó el Señor, en dónde nos ha colocado, nos ayudaría a vivir con una actitud mucho más agradecida. Estaríamos más felices cada día. Veríamos la fidelidad de Dios en todas las cosas. Porque muchas veces en los afanes de la vida, el ajetreo, las responsabilidades nos hacen olvidar ese gran privilegio que tenemos de estar en Cristo. De hecho, hace muchos años en nuestra iglesia en Madrid, cuando empezamos a recibir mucha gente de países lejanos, Colombia, por allá lejos, ¿no? Descubrimos que llegaban a nuestra congregación hermanos y hermanas que llevaban mucho tiempo en el Evangelio, ¿no? Y cuando les proponíamos ser parte de la membresía de nuestra iglesia, algo que vamos a hacer aquí el día 15, si no eres miembro de nuestra iglesia, te animamos a que participes de este proceso de enseñanzas. Descubrimos que muchos hermanos llevaban tiempo asistiendo a la iglesia, años. Y cuando profundizabas un poquito en tu relación con ellos, descubrían que habían cosas, descubrías que habían cosas en su vida que no habían tenido un antes y un después de Cristo. Que había todavía muchos comportamientos, muchos hábitos, muchos modelos de vida en donde Cristo no había afectado esas vidas. Y dijimos, wow, ¿y cuánto llevas tú en el Señor? 25 años para la gloria del Padre. Pero tú no has visto que esta faceta de tu vida no es conforme a las Escrituras. No es lo que Dios espera de un hijo tuyo. Pues en mi iglesia no decían nada. Entonces vimos la importancia de introducir en nuestro proceso de enseñanzas un módulo al que llamamos identidad, ¿vale? Tenemos un módulo que son 4 enseñanzas donde lo que intentamos es reforzar esa nueva identidad que adquirimos cuando llegamos a Cristo. Y hablamos acerca de los grandes privilegios que tenemos por el hecho de haber entregado nuestro corazón a Cristo. Y todo cuanto hablaba nuestro hermano David la semana pasada, pasamos de muerte a vida, resucitamos juntamente con Cristo, ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Bueno, un montón de beneficios. Tenemos un nuevo corazón, tenemos su espíritu. Pero un gran beneficio conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que muchos creyentes estaban disfrutando de los grandes beneficios y muy pocos estaban implicados en las grandes responsabilidades.
Y entonces decidimos introducir ese módulo, que aunque son enseñanzas, no vas a conseguir en 4 enseñanzas de 40 minutos explicar a fondo lo que es la identidad que tenemos en Cristo. Pero nos pareció importante, por lo menos en esa etapa, reforzar este elemento tan importante. Y los versículos que nosotros hemos leído hoy nos ayudan a reforzar algunos aspectos que forman parte de nuestra identidad como creyentes. El versículo 11 nos deja claro que Pablo se está dirigiendo a los gentiles. A los gentiles. Y como decíamos, gentil en la Biblia es todo aquel que no proviene del pueblo de Israel. ¿Hay algún judío aquí? ¿Alguno nacido en Israel? Ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, gentiles somos todos nosotros, ¿verdad? Somos todos nosotros. Así que este pasaje nos llega de frente a nosotros. Judíos y gentiles eran ciudadanías totalmente adversas, totalmente diferentes. De hecho, los judíos llamaban despectivamente a los gentiles, es decir, al resto de la humanidad, les decían perros. Wow. Esa era la opinión que tenían los judíos de los gentiles. Había tal distancia aparentemente insalvable entre estas dos culturas. Por lo tanto, un problema tan grande requería una solución grande. Y esa solución estaba en Cristo. Dice el versículo 13 que hemos leído, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como decíamos, este año tenemos nuestro lema, perfectamente unidos. Y el texto que leemos dice que ahora los gentiles que estaban alejados en Cristo se han hecho cercanos. Ahora van a formar parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Uno de los rasgos característicos que deberían de identificar la iglesia de Cristo es que la unidad. La unidad. El viernes pasado, en nuestra vigilia de oración, tomamos el Salmo 133. Ese salmo es muy conocido, muy usado en ocasiones para introducir las reuniones. Son solamente 3 versículos. Y utilizamos ese salmo con los hermanos que estuvimos allí orando por la iglesia para tener unos motivos muy dirigidos en nuestro tiempo de oración, inspirados en la palabra. Y ese salmo 133 empieza así diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Muy conocido. Y sigue diciendo más el salmo, ¿vale? Sigue diciendo mucho más. Y aquí la palabra, para mí la palabra clave en este versículo es armonía. Es armonía, porque como hemos comentado en otras ocasiones, podemos estar juntos, pero no en perfecta armonía, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando los hermanos estamos juntos es algo delicioso, es algo bueno. Algo delicioso es algo que disfrutas, es algo agradable a tus sentidos, es algo que quieres repetir. Y la Biblia dice que eso debería de darse cuando los hermanos se reúnen. Un tiempo de disfrute, de alegría, algo delicioso, algo bueno, algo hermoso. La armonía es algo que se aplica en muchos contextos. De hecho, estaba Elías y Loana estaban en nuestra reunión de oración el viernes, y yo le pregunté, ¿cómo explicarías tú la armonía a nivel musical? Los músicos necesitan entender perfectamente, ¿no?, la armonía. Y Elías nos lo explicó muy bien, pero bueno, yo como soy desconfiado me he ido a ver qué dice, qué dice el diccionario acerca de la armonía. Y dice esto, dice que se aplica en muchos contextos, prácticamente es necesaria en todo la armonía. En la música, dice, la armonía es el arte de combinar diferentes sonidos para formar acordes que suenan bien juntos. Es fundamental para la estructura y el acompañamiento de las melodías. Wow, Elías, ¿estás de acuerdo conmigo? Bien. Dice que es el arte, es un arte de combinar distintos sonidos para conseguir que la música suene como ha sonado esta mañana. Bien, ¿verdad? Bien. Tú te centras en adorar al Señor porque detrás hay una melodía preciosa que funciona en perfecta armonía. Dice además que la armonía se da también en el arte y el diseño. En el arte y el diseño dice que la armonía se refiere a la combinación equilibrada de colores,
formas y elementos visuales que resultan agradables a la vista. Así que también es necesaria la armonía en lo que tiene que ver con el arte y el diseño. Y en las relaciones humanas dice que la armonía implica una convivencia pacífica, equilibrada entre personas, donde hay buena comunicación y entendimiento mutuo. Por lo tanto, me he creado una frase que debería caracterizar nuestra iglesia. Dios está creando con su iglesia una obra de arte. Distintas razas, colores, sonidos, para conseguir una convivencia pacífica, con buena comunicación y entendimiento mutuo. ¿Qué os parece? Eso es armonía. Esto es unidad. Esta es la unidad que el Señor Jesús consiguió para gentiles y judíos. Algo impensable. Algo totalmente impensable. Dios consiguió esa armonía, esa unidad. Y nosotros este año tenemos como lema perfectamente unidos. Al finalizar esta reunión yo voy a pedir a los hermanos de la alabanza que nos dirijan un tiempo de oración. Y yo te animo a que tú lleves esa oración durante ese momento allí en tu corazón. Señor, crea esa perfecta armonía en este lugar. Que sea algo delicioso, que sea algo bueno, que sea algo que disfrutemos cuando estemos juntos. Dice el pasaje que hemos leído, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais separados, judíos y gentiles, podéis estar en perfecta armonía. Podemos entender, hermanos, que nuestras distintas nacionalidades no pueden ser un factor de división en la iglesia. Si el Señor Jesús consiguió de dos pueblos totalmente contrarios, casi que enemigos, hacer uno, unirlos en un solo cuerpo, no permitamos que dentro de la iglesia se levanten diferencias, porque yo soy de aquí, yo soy de allá. Es que tú no has probado el chorizo de mi pueblo. ¿Verdad? Buah, eso es porque tú no has ido a mi país. Buah. Y a veces sin darnos cuenta levantamos barreras entre nosotros. Consideramos que lo mío es mejor que lo tuyo, y a lo mejor resulta que es que yo no conozco bien lo tuyo. O que dentro de la iglesia ninguna de estas cosas, ya sean raciales, culturales, de nacionalidad, son importantes. Carecen de importancia, porque si estamos en Cristo, carecen de absoluta importancia. Dios ha querido reunir en su iglesia personas de distintos orígenes, y nadie es superior a nadie, y nadie tiene por qué sentirse inferior a nadie. Ese era el problema que tenían los judíos, se sentían superiores a los demás. Por supuesto había sido el pueblo elegido por Dios, la nación del pacto. Pero Jesús dijo, vamos a solucionar esto. Aquí hay una barrera de división. Vamos a extender la misericordia, la gracia y la salvación a todos. Y entonces lo primero que hace es eliminar esa barrera de separación que había entre judíos y gentiles. Y dice el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared de separación aquí no es algo metafórico. No es algo metafórico para Pablo. Realmente, en el templo había un muro, una separación entre el patio donde podían acceder los gentiles y los atrios donde entraban los judíos. Y de hecho se han encontrado en las excavaciones que se han realizado una piedra que tenía un texto donde, escrito en latín y en griego, ponía que era totalmente prohibido acceder al templo a aquel que no fuera judío, castigado con pena de muerte si se descubría que tú, como extranjero, pasabas al otro lado del muro. Por eso cuando Pablo dice que el Señor derribó el muro de separación, no está hablando de algo metafórico, está hablando de algo que sucedía realmente. Ese muro existía y prohibía bajo pena de muerte que cualquiera que no fuera judío accediese a los atrios del templo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hablar de paz entre dos pueblos en un mundo como el que vivimos en constantes guerras, ¿no?
pues parece como algo inalcanzable. Conocemos las guerras que más suenan en las noticias, ¿verdad? Rusia y Ucrania, Israel y Palestina. Pero hay más de 56 conflictos en el mundo actualmente. De eso no se habla mucho. Hay más de 56 guerras, conflictos armados. Por lo tanto, la paz que el mundo necesita, si tú profundizas un poco en lo que está sucediendo, no está por ningún lado. Hay registros históricos que demuestran que al parecer la mayoría de las misiones de paz terminan en fracasos. He leído una estadística que dice que desde el 1500 antes de Cristo hasta el 850 después de Cristo hubo 7500 pactos acordados entre distintas naciones en busca de la paz. Ninguno de esos pactos duró más de 2 años. Y si miramos nuestro país, España, diríamos, bueno, nosotros no estamos en guerra, ¿verdad? No tenemos un conflicto armado con ningún vecino, no tenemos este tipo de problemas. Mira esta estadística. Entre el año 2023 y el 2024 fueron asesinadas en España 87 mujeres. Por supuesto que lo que nos impacta es saber el número de víctimas. Pero la violencia, la guerra en España está en los hogares. La guerra en los hogares. No es un conflicto armado como lo entendemos cuando vemos Ucrania, Rusia, cuando vemos Israel, Palestina. Tristemente tenemos una guerra que también se cobra víctimas. Y lo más triste, está dentro de la familia. Está dentro de los hogares. La violencia en el entorno familiar abarca el área emocional, la agresión verbal, el abandono y el maltrato de los mayores y los niños. No tenemos una guerra como la entendemos nosotros, entre grandes países, un conflicto armado, pero tenemos una guerra muy, muy grave que se cobra víctimas todos los años en los hogares. Y si hablamos de suicidios, eso es triste. La estadística en el 2023 dice que en España se registraron 3.952 suicidios. ¡Wow! Esto es casi más que una guerra. 3.952 personas se quitaron de la vida. ¿Sabes qué? 12 de esas personas fueron niños entre 10 y 14 años. 72 fueron adolescentes. ¿No es esto una guerra, hermanos? Hay una guerra en el corazón y en la mente del ser humano. Y esa es nuestra realidad en España. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Jesús hizo posible la paz entre dos pueblos radicalmente diferentes. Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros. Y Él no dijo, yo tengo las claves para la paz. Él dijo, yo soy la paz. Hay una gran diferencia, ¿eh? Todo el mundo tiene claves para la paz. Me encanta una frase que hay entrando en una rotonda de un pueblo cerca de donde yo vivo que pone, no hay camino para la paz. La paz es el camino. ¡Wow! Está buena, ¿verdad? Esa frase es tremenda. Pero ¿sabes qué pasa? Que sin Cristo no hay paz. Él es la paz. Ya en el Antiguo Testamento, cuando se profetizó acerca de Jesús, se dijo que Él era príncipe de paz. Dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor. Él es la paz. Que dos pueblos hizo uno. Que nos reconcilió con el Señor. Y es el único que verdaderamente puede traer la paz que tanto anhelamos. Me entristece muchísimo. Y entiendo que cada quien puede tener sus inclinaciones políticas, igual que las tenemos a nivel deportivo, ¿no? Hay gente que somos buena gente, que somos del Atleti, luego hay otros, ¿no? Pero hablando en términos políticos, me entristece cuando a veces escucho hermanos que se posicionan, incluso muchas veces hasta se radicalizan en torno a un partido político, ¿no? Como si en algún partido político estuviese la solución para el corazón del hombre, para que el hombre tenga paz. No, es que si mandaran estos o si mandaran los otros, olvidándonos que nuestra identidad tiene que ver con que si hay paz en tu corazón es porque Él trajo la paz.
No hay posible paz para la humanidad sin Cristo. Ya pueden haber pactos, date cuenta. ¿Cuántos he mencionado? 3.500 acuerdos de paz, ya no recuerdo la cifra. Ninguno se cumplió. El único que no ha faltado a su promesa de darnos paz ha sido el Maestro. Así que nuestro segundo rasgo característico de nuestra identidad, ¿sabes cuál es? La paz. La paz. La Biblia nos aconseja que en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, dice la Biblia. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Que busquemos la paz y que la sigamos, nos aconseja la Biblia. Pero pienso que no es suficiente con que estemos de acuerdo con estas declaraciones, que por supuesto son necesarias. Están en la Biblia, son consejos maravillosos para nosotros. Pero pienso que no es necesario. ¿Sabes qué es lo que es necesario para que podamos estar en verdadera paz? Es necesario que habite Cristo en nuestros corazones. Es necesario que Cristo habite en nosotros. No podemos tener una idea buena de Jesús, un gran hombre. De hecho, podemos creer que verdaderamente Él es el Salvador, que verdaderamente Él es el Cristo, que es el enviado de Dios para reconciliarnos, que tiene consejos maravillosos, enseñanzas preciosas. Pero si Cristo no hace morada en los corazones, no vamos a poder disfrutar de esa promesa de paz que tanto necesitamos. Y este concepto puede parecer un poco abstracto. Alguno dirá, bueno, yo llevo muchos años en el Evangelio, yo llevo muchos años asistiendo a la iglesia, he pasado por todas las clases de discipulado, estoy sirviendo al Señor, he estado en 3 iglesias, mi pastor es este. Bueno, mi pastor es Hans, es impresionante. ¿Podemos borrar luego eso después de la grabación? No se trata de eso. Porque tú puedes llegar a tener la duda de decir, bueno, ¿y verdaderamente Cristo habita en mi corazón? ¿Verdaderamente Cristo habita en mi ser? Porque Él habla de paz y yo tengo una incertidumbre en mi interior. Por donde voy, en mi trabajo, saltan los conflictos. En mi casa no hay paz. Los amigos me han abandonado. ¿Qué pasa? Algo no está funcionando bien en mí. ¿No será que no hay suficiente de la esencia de Cristo en tu interior? Y solamente estamos siendo partícipes de una serie de comportamientos buenos. Asistir a la iglesia es bueno, servir al Señor es bueno, conocer la palabra es bueno, pero ¿cuánto de ello se está traduciendo en que Cristo esté siendo formado en nosotros? Es una buena inquietud. Durante los últimos 20 años, con mi familia, nos hemos pasado mucho tiempo visitando hospitales, visitando constantemente centros de atención hospitalaria para realizar pruebas. Entonces he aprendido, por ejemplo, que te pueden hacer una radiografía, ¿no? Para ver qué pasa con tus huesos. Si tienes algún problema en algún hueso, te hacen una radiografía. Luego también te pueden hacer una ecografía, un examen un poquito más exhaustivo, una ecografía, una resonancia, una endoscopia, un electro. Hay un montón de pruebas que tienen el objetivo de saber qué está pasando en tu interior, ¿verdad? Vas al médico, me duele aquí, radiografía, ¿no? Un dolor en el riñón, ecografía. Y entonces esto me ha hecho pensar, digo, bueno, ¿y cómo podemos saber cómo está mi corazón en cuanto a Cristo? Así que me he inventado una prueba, hermano, que te la voy a dejar en esta mañana, ¿vale? Se llama cristometría, ¿vale? Se llama la cristometría. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo hacemos esto? No tenemos una máquina, ¿verdad? Que nos haga ahí el escáner a ver cuánto hay de Cristo en el corazón. Y yo, wow, me estoy metiendo en un problema con este mensaje porque a ver cómo voy a explicar esto, ¿no? Así que os quiero dejar una propuesta para que hagas tu cristometría. Cogemos la Biblia, vamos a la vida de Jesús, estudiamos sus enseñanzas, analizamos si amamos lo que Él dijo que deberíamos de amar. Vemos qué importancia le estamos dando a lo que fueron sus mandamientos en nuestra vida. Y analizamos también, una vez que leemos las enseñanzas de Jesús, que analizamos sus enseñanzas, que nos
autoevaluamos para ver cuánto de ello estamos consiguiendo aplicar en nuestra vida, lo llevamos a un nivel superior, esta cristometría. Y entonces empezamos a autoanalizarnos y ver cuánto nos parecemos a Jesús. Cuánto de lo que decimos, hacemos, refleja a Jesús en nuestra vida. Y después te vas a tu lugar de oración. Y entonces le pides al Espíritu Santo que te revele también cuáles son esas áreas de tu vida en las que Cristo no está siendo formado. Estás sometido a un examen, estás haciendo un examen de cristometría, ¿vale? No es tan rápido como irte a un hospital, ¿verdad? Y bueno, depende de la sala de espera que te toque, irá más o menos rápido, ¿vale? Esto te va a llevar un poquito más de tiempo. Y entonces vamos a autoanalizarnos si estamos cumpliendo aquello que dice la Biblia, que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. También lo dice Efesios. Que seamos imitadores de Cristo. Creo que es una buena forma de realizarnos una cristometría. Si Cristo no está siendo formado en nosotros, si Cristo verdaderamente no está habitando en nuestro corazón, no hay paz. Él es la paz. Es Él en nosotros quien hace posible la paz. Un hogar cristiano, su principal rasgo característico, ¿qué sería? La paz. Un cristiano sólido, su principal rasgo característico en medio de las pruebas y las dificultades, ¿qué sería? La paz. Porque Él es la paz. Y si Cristo está, hay paz. Si Cristo no está, no hay paz. Y dice el versículo 17, y con eso vamos a la tercera característica y última que quiero compartir en esta mañana. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos es extraños, desconocidos. Se está refiriendo a los gentiles, ¿no? Acordaros que Pablo está escribiendo a los gentiles. Dice: ya no sois extranjeros, ya no sois extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un último rasgo de nuestra identidad es que somos una familia. Somos una familia. Es como el Señor nos ve. Para muchos creyentes, pasa mucho cuando tú le hablas a una persona que ha tenido una mala experiencia con sus padres terrenales, y le dices: no, es que Dios quiere ser tu padre. Y eso choca en su cabeza, porque la idea que esa persona tiene de un padre es alguien que a lo mejor le abandonó, es alguien que le hizo daño, es alguien que ha sido violento. Entonces ese pensamiento puede llegar a ser algo chocante en tu cabeza, ¿vale? Hasta que conoces el amor del Padre, y entonces verdaderamente experimentas un cambio, una transformación, y entiendes que Él es el Padre perfecto. Cuando hablamos de el Señor nos introduce en una familia, a lo mejor tu primera reacción es: uy, no, yo no quiero, porque mi familia es un caos. Lo que menos yo quiero es estar en familia. Tenemos que recordar que la visión que Dios tiene con nosotros cuando habla de familia, lo que intenta transmitirnos es algo cercano. Le está diciendo a los gentiles: ya no estáis lejos, ahora estáis cerca. Y una familia se tiene que percibir la cercanía, el amor. Cuando no me imagino otra forma en la que el Señor hubiese querido transmitirnos la idea de lo importante que somos para Él, que no sea bajo el concepto de familia. Ahora vais a ser mis empleados. Tú allá y yo aquí, ¿verdad? Ahora vamos a crear un gran negocio. El Señor dice: ahora sois familia. Y cuando pensamos en la familia, por supuesto, tenemos que pensar en Él como Padre, nosotros como hermanos, como hijos suyos y por supuesto hermanos. Ninguno de nosotros elegimos la familia en la que nacimos, es la que nos tocó, ¿verdad? Igual nosotros tampoco elegimos las personas que el Señor incluye en su familia espiritual. Recuerdo hace muchos años cuando en España en el 2001 de repente se vivió la afluencia masiva de pueblo extranjero. Nuestra iglesia en Madrid experimentamos un crecimiento constante de gente que venía de Latinoamérica, ¿no?
Y recuerdo que había cierta batalla, ¿no? En cuanto a encajar esa nueva situación con personas de fuera. Nosotros ya llevábamos años en nuestra iglesia, habíamos sido perfectamente acogidos, pero claro, éramos 2 colombianos, ¿no? Había alguno más, pero de repente hubo una gran afluencia de gente, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Situaciones de necesidad, gente pues que experimentaba de repente por el cambio de país pues una serie de necesidades, y la iglesia se veía en la necesidad de intentar ayudar, y surgió una cierta tensión, ¿no? Entre los españoles y los de fuera, ¿no? Y doy gracias al Señor por la sensibilidad de nuestro pastor en aquel entonces, ¿no? Que entendió que es el Señor el que trae a las personas a la iglesia. Que yo no puedo hacer una selección de decir, no, estos no, ¿verdad? Estos no son de los míos, estos sí son de los míos, ¿verdad? Estos sí encajan en mi iglesia, estos no encajan en mi iglesia. Es el Señor el que trae a las personas a la iglesia. Por lo tanto, cuando tú miras hacia atrás, mira un momento para atrás, bueno, todos miremos hacia atrás. Esa persona que ahora estás viendo mirando para atrás, es tu hermano o es tu hermana. El Señor la puso ahí. El Señor la trajo. Nosotros no elegimos. La iglesia es propiedad de Dios y Él trae a su familia a quien Él quiera. Por lo tanto, nuestra obligación y la forma de que hemos de entender nuestra nueva identidad es que somos una familia. El Señor me ha provisto de hermanos nuevos, de gente nueva, y que no hay muro de separación entre nosotros, ni por nacionalidad, ni por formación, ni por éxito o mejor o mayor que te vaya en la vida. No hay muro de separación. El Señor está haciendo de nosotros un pueblo. Amén. Y si yo tengo un problema con eso, entonces tengo que hacerme la cristometría. Algo no está bien en mi interior. Algo no está funcionando bien, porque Él es la paz. Y es lo que Él quiere hacer de nosotros una familia. La iglesia primitiva esto lo entendió muy bien. Cuando leemos el inicio de la iglesia, dice que hacían los hermanos, vendían sus propiedades y las traían a la iglesia. Compartían a diario en el templo con alegría y sencillez de corazón, partían el pan, se encontraban en las casas. Era una familia unida. Tengo la sensación de que con el paso de los años, y sucede mucho es una de las dificultades que experimenta la iglesia cuando crece, ¿no? Y es que poco a poco, sin darnos cuenta, la iglesia se nos va convirtiendo en un lugar en donde hay que hacer las cosas con profesionalidad, ¿verdad? Y está muy bien, yo creo que es necesario, pero no deberíamos de perder la idea que Dios tiene en su pensamiento y en su corazón para su iglesia, que somos una familia, que ante todo somos una familia. Muchas veces, sin darnos cuenta, o creo que estamos cayendo en el error de hacer de la iglesia un sitio de reuniones, un sitio de enseñanza, un sitio de encuentro, ¿verdad? Un sitio de celebración. Y todo eso está muy bien, yo creo que es necesario, pero deberíamos de conseguir que no se pierda el sentido de familia. Personalmente, y lo siento por los que nos van a seguir a través del canal de YouTube, que luego lo verán, que no se sientan incómodos por ello, pero a veces pienso que el uso de las redes, que poder colgar las cosas en internet y que otro te vea en otro lugar, ¿no? Creo que si no gestionas bien esto, afecta contra la idea de Dios de que seamos una familia. Una familia comparte tiempo juntos. Una familia conoce sus necesidades. Una familia se ayuda mutuamente. Una persona que me ve, yo qué sé, en Colombia, pues está muy bien si le sirve ese recurso. Pero evidentemente no somos una familia con esa persona. ¿Entendemos esto? ¿Sí? No soy enemigo de que utilicemos los recursos que el Señor nos ha permitido tener a día de hoy. Pero si nos quedamos estancados en el canal de YouTube, y lo vivimos en la época de la pandemia, ¿os acordáis, no? Yo me acuerdo, qué maravilla, el culto, tumbado en el sillón con el café, ¿verdad? Pero algo falta.
Y yo entiendo que es un recurso maravilloso cuando estás enfermo, no puedes venir a la iglesia. Es un recurso precioso para que no te desconectes. Pero la iglesia, tu familia, tu casa, lo necesitas. Lo necesitamos urgentemente. Y es la visión de Dios sobre su pueblo. Somos una familia. Y en una familia hay paz, si Cristo está en esa familia. Y en una familia hay unidad, perfectamente unidos. Si Jesús lo consiguió con dos culturas totalmente contrarias, y de los dos pueblos hizo uno, y eliminó el muro de separación que había entre ellos, los hizo un solo cuerpo en su iglesia, y no solamente eso, sino además dijo, sois mi familia. Wow, esa es nuestra identidad, hermanos. A este pueblo pertenecemos. ¿No te llena eso de alegría, de satisfacción, de gozo? Pensar que la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo por nosotros, nos ha dado una nueva identidad, una serie de beneficios, y entre ellos está que tú puedas experimentar la paz de Cristo. Pero, quédate con esto, es necesario que Cristo habite en nosotros. Acuérdate, si puedes, hazte una cristometría. Si tú vas constantemente a hacerte una radiografía, al final vas a tener un problema por la radiación. ¿Verdad? Te van a decir, oye, no puedes estar aquí siempre en radiografías. Pero yo te garantizo que la cristometría siempre te va a venir bien. Te la puedes hacer todos los días. No te va a sentar mal. Al contrario, vas a mejorar. Física, emocional, mental, espiritual, familiar, socialmente, aplícalo a lo que tú quieras. La cristometría te va a venir bien en todo. Es la única prueba que te puedes hacer tú solo, allí a solas con tu Biblia, a solas con el maestro. ¿Y sabes qué va a pasar? ¡Wow! Ese Cristo va a empezar a ser formado en tu interior. Y todo tu entorno lo va a ver. Va a decir, wow, transmites una paz increíble. Van a decir, oye, ¿qué comes? ¿Cambiaste de alimentación? ¿Quitaste las harinas? ¿A que ya no tomas azúcares? ¿No? ¿A que te pasaste a la dieta keto? ¿A que ahora no comes carne? La gente va a pensar, humanamente, que tiene que ver con que ahora haces más deporte, que te compraste una mejor bici, ¿no? Que cambiaste de zapatillas. La gente va a pensar cualquier otra cosa desde el punto de vista natural. Nosotros sabemos que nuestra paz no se consigue de forma natural. Es necesaria la vida espiritual. Es necesario que Cristo venga a morar en nosotros. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie, iglesia? Y para este tiempo de adoración, quiero que pienses en lo que hemos compartido y cómo sería tu oración en este momento. Quizás tu oración sea, Señor, ayúdanos a crecer en armonía. Quiero formar parte de esta obra de arte que tú estás haciendo. O a lo mejor tu oración puede ser, Señor, que tu paz llene mi hogar, que tu paz llene mi corazón. O a lo mejor tu oración es, Jesús, quiero que crezcas en mí. Pensaba en esa canción esta mañana y dije, igual ya tarde para pedírsela a Rubén, no te la voy a pedir ahora, que dice, paz de mi Señor. Bueno, eso es difícil. Y se lo decía a mi esposa, le decía, siempre me acuerdo de la canción ideal tarde. Pero a lo mejor tú quieres decirle a Cristo en esta mañana, necesito tu ayuda porque no tengo paz. No hay paz en mi interior, no hay paz en mi casa. Tú eres la paz. Quiero que crezcas en mí. Otra oración puede ser, ayúdame a amar a la familia que me has dado. Ayúdame a entender que cada persona que tú traes a tu congregación son tus hijos, son tu plan. Y quiero amarlos. O a lo mejor simplemente quieres decirle gracias por la identidad que tengo en ti, Jesús. Yo no sé cuál puede ser tu oración en esta mañana. Te dejo ideas, pero aprovecha este tiempo y adora al Señor y levanta tu oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana.
Gracias, Señor, por la identidad que tú nos has dado, porque nos has transformado, Señor. Y sigues obrando tu perfecta voluntad, la transformación que nuestra vida necesita. Y queremos que lo sigas haciendo, Señor. No queremos que nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, nuestra humanidad limite el proyecto que tú tienes con nosotros y con tu iglesia, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Somos tu pueblo, somos tu familia, somos tus hijos. Señor, queremos que tú nos llenes con tu presencia. Queremos que tú, Jesús, seas cada día más y más formado en nosotros. Queremos que tu paz inunde nuestros corazones, nuestra casa, Señor, nuestra iglesia. Queremos formar parte de esa obra de arte que tú estás creando, Señor, donde hay perfecta armonía. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos tanto, tanto, Dios. Te animo a que ores, hermano, hermana. Abre tu boca allí donde estás y pídele al Señor. Háblale, dile lo que verdaderamente anhelas que Él haga en ti, en tu hogar, en la vida de tus hijos. Señor, al salir de esos niños esta mañana hacia sus clases, surgía ese anhelo en mi corazón, Señor, de pedir por ellos, Señor, que tú los guardes, que tú, Cristo, seas revelado a sus corazones, que tú empieces a ser formado desde ya, Jesús, en su interior, para que puedan experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz sobrenatural, Señor, esa paz que no podemos llegar a explicar, esa paz que no se puede conseguir con acuerdos, sino que solo tú puedes hacer en nosotros, viniendo a morar en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, te lo pedimos.